Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el tono, estilo y formato original, pero expandiendo la información y añadiendo más detalles para alcanzar las 1500 palabras. *** Título del vídeo: Bombazo. Ande confiesa amo a Hakan y Kerem fue una mentira. El secreto de las telenovelas turcas ***. Hola, hola, mis adorados amantes de las telenovelas turcas, qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en este rincón que tanto nos une por nuestra pasión por las historias que nos hacen soñar, llorar y a veces hasta gritar de la emoción. Yo soy su anfitriona y hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir de lleno en un torbellino de pasiones desbordadas, secretos que acechan tras las sonrisas perfectas, confesiones que sacudirán los cimientos de nuestras creencias y por supuesto, mucho pero mucho drama turco del bueno. Prepárense porque el vídeo de hoy no solo va a estar candente, va a ser una auténtica explosión de revelaciones. Hoy vamos a descorrer el velo de esos giros inesperados que nos dejan con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres de los que adora una trama bien urdida, de esas que te hacen dudar hasta de tu propia sombra, entonces has llegado al lugar correcto. Este es tu refugio, tu espacio seguro para debatir, analizar y disfrutar de las mejores series turcas. Antes de que se me olvide, les pido por favor, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre lo más selecto del universo de las series turcas, análisis profundos, noticias de última hora, curiosidades que no sabías y mucho más contenido exclusivo. No se queden con las ganas, activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo vídeo y estén al tanto de cada bomba que soltamos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos a lo que nos convoca el día de hoy. Hoy vamos a abordar esos instantes que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre nuestros personajes favoritos, esos momentos en los que un personaje decide soltar una bomba que sacude no solo la trama, sino también nuestras propias emociones. Vamos a explorar esas revelaciones que nos dejan diciendo, ¿pero qué acaba de pasar? Esos instantes en los que una verdad oculta, cuidadosamente guardada bajo llave, decide salir a la luz, cambiando para siempre el curso de los acontecimientos. Y créanme, mis queridos televidentes, las series turcas son auténticas maestras en este tipo de giros argumentales. Nos han demostrado una y otra vez que nada es lo que parece, que detrás de cada historia de amor hay secretos, traiciones y pasiones desenfrenadas. ¿Recuerdan ese amor idealizado que creíamos inquebrantable, esa pareja perfecta que parecía destinada a estar junta por toda la eternidad? Pues hoy vamos a ver cómo a veces ese amor no era más que un espejismo, una ilusión creada para ocultar una verdad mucho más dolorosa, una realidad más cruda y a veces hasta sorprendente. Hoy nos sumergiremos en esas historias donde una confesión, un simple acto de decir la verdad, lo cambia absolutamente todo. Vamos a destapar esos secretos y a analizar cómo estas revelaciones transforman para siempre el destino de nuestros personajes. La primera serie de la que vamos a hablar, y que estoy segura de que muchos de ustedes han visto y amado, es sin duda, una de las más comentadas, debatidas y queridas por todos nosotros, Senkalkam, o como la conocemos en nuestro idioma, Llamas a mi puerta. En esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, somos testigos de un romance que parece sacado directamente de un cuento de hadas, un amor de esos que nos hacen suspirar y creer que los finales felices existen. Este romance es el que surge entre Eda y Ldz, una joven florista con una personalidad arrolladora, con sueños de grandeza y una pasión por la vida que contagia a todos, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso sí, pero también un hombre frío, distante, obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de demostrar sus emociones. Lo que al principio comenzó como un simple acuerdo, un contrato para fingir un compromiso ante los ojos del mundo, pronto se convierte en una historia de amor que nos dejará sin aliento, una montaña rusa de emociones, llena de momentos de pasión, pero también de profundos altibajos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas que dieron vida a Eda y Serkan, nos regalaron momentos inolvidables, una química en pantalla que parecía traspasar la barrera de la televisión, una conexión tan real y palpable que nos hacía creer que el amor verdadero existía. Y por supuesto, nos ofrecieron una historia de amor que nos hizo soñar despiertos, que nos hizo creer que todo era posible. Pero ¿qué pasaría si de repente se revelara que ese amor, esa conexión tan intensa que veíamos en cada mirada, cada gesto, cada beso, fue todo una farsa? ¿Qué pasaría si esa pareja perfecta que tanto admirábamos no era más que una ilusión óptica, un montaje bien orquestado?
Imaginen por un momento, tan solo por un segundo, que Ande, la talentosa actriz que se metió en la piel de Eda, o incluso el propio personaje en sí, decidiera confesar ante el mundo que ese amor que creíamos ver con Kerem, que esa química que nos hacía suspirar, era solo una actuación, una puesta en escena para la televisión, y que en realidad, su corazón siempre, desde el principio, había pertenecido a otro. Bomba total, mis queridos amigos. Sería un auténtico terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. Es justo este tipo de revelación explosiva la que exploramos hoy, aunque por supuesto, debemos recordar que lo hacemos en el terreno de la ficción, en el universo de la narrativa televisiva. Senkalkam es un claro ejemplo de cómo un romance puede llegar a cautivarnos, a hacernos creer en el amor verdadero, pero también nos muestra como una confesión inesperada, una verdad oculta que sale a la luz en el momento menos esperado, puede cambiar todo por completo. La serie es una comedia romántica con toques de drama, una combinación perfecta para quienes disfrutan de las historias de amor que logran superar los obstáculos más difíciles. La trama, como ya saben, gira en torno al contrato de compromiso que Eda se ve obligada a firmar con Serkan, un contrato que, contra todo pronóstico, se convierte en la base de una relación que poco a poco, sin que ellos se den cuenta, comienza a sentirse real. Sin embargo, los secretos del pasado que ambos cargan a sus espaldas, sus miedos más profundos, sus inseguridades y sus fantasmas, hacen que este romance esté lleno de momentos tensos, discusiones apasionadas, separaciones dolorosas y reconciliaciones épicas. Y es justo ahí, en medio de esta vorágine de emociones, donde la posibilidad de un giro radical, una confesión bomba que nos deje sin aliento, se hace más presente y nos deja pensando que en el mundo de las telenovelas turcas absolutamente nada es lo que parece. Ahora, dejando atrás el romance de ensueño, vamos a adentrarnos en otro universo de intrigas, pasiones desbordadas, venganzas largamente planeadas y revelaciones impactantes que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber, Kuzgun, o como la conocemos en algunos lugares de Latinoamérica, El Cuervo. Esta serie de drama con toques de acción y misterio, nos sumerge de lleno en la vida de Kuzgun Cebeci, un joven que, tras ser testigo de la destrucción de su familia a manos de fuerzas oscuras y vivir una infancia marcada por el dolor y la injusticia, decide regresar a su tierra natal para buscar venganza. Kuzgun, interpretado magistralmente por el carismático Bar Arduk, se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, una mujer fuerte e independiente interpretada por la talentosa Burcu Biricik, pero esta vez, las circunstancias son muy diferentes a las de su pasado. Lo que una vez fue un amor puro e inocente, una conexión que trascendía el tiempo y las dificultades, ahora está envuelto en una espesa nube de resentimiento, secretos que se esconden en cada rincón y un deseo de venganza que consume a Kuzgun por dentro. Kuzgun es una serie que juega con las emociones del espectador, que nos hace cuestionar los límites del amor y la justicia, que nos muestra cómo el pasado, como una sombra implacable, puede marcar el presente y el futuro. Nos plantea la pregunta de si el amor puede sobrevivir en medio del odio y la sed de venganza. En este contexto de venganza y pasión desbordada, ¿qué pasaría si, de repente, Dila, o incluso el propio Kuzgun, confesaran ante el mundo que sus verdaderos sentimientos siempre estuvieron dirigidos hacia otra persona, a alguien que nunca habíamos imaginado? ¿Qué pasaría si la venganza que creíamos era el motor principal de la historia, no fuera más que una máscara, una ingeniosa estrategia para ocultar una verdad mucho más profunda y dolorosa, una verdad que nos dejaría sin palabras? Este tipo de confesión sacudiría los cimientos de la trama, nos obligaría a ver la historia bajo una nueva luz, y nos dejaría preguntándonos si el amor que creíamos ver era realmente genuino, o si era solo una ilusión, un espejismo creado por el deseo. Kuzgun es un claro ejemplo de cómo los secretos y las mentiras pueden distorsionar las relaciones, cómo el pasado puede convertirse en una prisión y cómo una confesión inesperada, una verdad que sale a la luz en el momento menos pensado, puede cambiar todo por completo. La serie destaca por su atmósfera oscura y tensa, por las actuaciones impecables de sus protagonistas, que logran transmitir la complejidad de sus personajes, y por su trama llena de giros argumentales que te mantienen pegado a la pantalla, preguntándote qué sucederá a continuación. Es una serie que no te dejará indiferente, que te hará reflexionar sobre el amor, el odio y la naturaleza humana.